tiene varias megalópolis y al séptimo país más poblado del mundo. Sin embargo, cuenta con una baja densidad de población y muchas zonas desérticas. Te invitamos a conocer por qué, si comparamos con otros continentes, vive tan poca gente en Sudamérica. Con 434 millones de habitantes, América del Sur es una región que no se destaca por su demografía. De hecho, para alcanzar a la población de un solo país, India, tendremos que multiplicar a Sudamérica por 3,25. Es decir, hay más de 3 indios por cada sudamericano. Sin embargo, en cuanto a la superficie, la ecuación cambia. Tendremos que quintuplicar el área de India para alcanzar la masa terrestre sudamericana. Con 17,8 millones de kilómetros cuadrados, Sudamérica posee el 12% de las tierras emergidas del planeta, pero su población apenas supera el 5% del total mundial. De esta forma, podemos ver que la región cuenta con una densidad de población de 21 personas por kilómetro cuadrado. No solo es baja si la comparamos con continentes más poblados, como Asia, Europa o África, sino también con una región muy cercana, como América Central. Entre los 7 países centroamericanos tienen más de 50 millones de habitantes, más que los 47 de Argentina, pero en una superficie que es la mitad que la de Bolivia. Esta situación, la de un subcontinente con escasa población, se hace más llamativa si observamos las enormes ciudades que existen. Si ubicamos a las 22 áreas metropolitanas más pobladas de la Tierra, 5 estarán en América del Sur. Pero entonces, ¿qué es lo que pasa en esta parte del planeta? Antes de averiguarlo, te queremos contar que el video de hoy está auspiciado por CyberGhost VPN. Se trata de uno de los mejores servicios a la hora de protegerte mientras navegas por Internet. Tu proveedor de Internet, el Wi-Fi público o incluso sitios web pueden rastrear lo que haces en línea. Con este servicio, todo tu tráfico es encriptado y tu IP permanece oculta, por lo que te mantiene en el anonimato. Además de protegerte, CyberGhost VPN te permite desbloquear contenido exclusivo de plataformas como Netflix, Amazon Prime y demás. Incluso podrás seleccionar distintos países y acceder al catálogo de cada uno de ellos. Por si fuera poco, podrás usar el servicio en hasta 7 dispositivos distintos al mismo tiempo. Es decir, lo podrás compartir con familia y amigos sin problemas. CyberGhost tiene más de 38 millones de usuarios y una excelente calificación en Trustpilot. En la descripción del video te dejamos el link para acceder al servicio. Tendrás una garantía de devolución por 45 días. Además, podrás aprovechar un descuento del 83% y 4 meses gratis. Ahora sí, regresamos al subcontinente que va desde el tapón del Darién hasta el Cabo de Hornos y desde Punta Pariñas hasta Punta de Seixas. En principio, la geografía nos da algunas pistas para entender cómo está poblada Sudamérica. Existen enormes extensiones de territorios muy complicadas para la instalación humana. La Amazonia, la Orinoquía o la Patagonia cuentan con gigantescas superficies casi desiertas, ya sea por la humedad y el calor o por el frío, según el caso. Lo mismo sucede con el desierto de Atacama, en donde la aridez es extrema y hay muy pocas personas. A esto se suma uno de los grandes símbolos geográficos de la región, la Cordillera de los Andes. Se trata del cordón montañoso más imponente del mundo por detrás de los Himalayas. No solo cuenta con cumbres que se acercan a los 7.000 metros sobre el nivel del mar, sino que además registra actividad sísmica. Todos factores que tampoco colaboran a una fácil instalación humana. Igualmente, existen secciones algo más bajas de la cordillera en donde sí se registra una mayor población por distintos motivos, como sucede por ejemplo en Bolivia, Ecuador y Colombia. De esta forma, muchas de las ciudades más grandes de la región se instalaron cerca de la costa, lo que se puede apreciar de dos maneras. En principio, con excepción de Colombia, todos los países que cuentan con litoral tienen a su ciudad más poblada cerca de la costa. Además, si contemplamos a las 10 ciudades más pobladas de Sudamérica, podemos ver que 8 están cerca del Atlántico o del Pacífico. Pero no solo la geografía nos puede servir para explicar la baja densidad de población sudamericana, sino también la historia. Cuando llegaron los europeos, a finales del siglo XV, se calcula que casi 30 millones de personas vivían en la región. Esto equivale a casi el 6% de la población mundial de ese entonces. Es decir, ya en esa época tenía una baja densidad en relación al resto del planeta. Sin embargo, ese choque de culturas produjo consecuencias muy profundas. Entre ellas, la llegada de enfermedades desconocidas para los americanos, lo que produjo un golpe demográfico muy pronunciado. Tal es así que la población cayó a 6 millones de habitantes, y 3 siglos después estaba por debajo del 1% a nivel mundial.
A partir de ahí se produjo un crecimiento que durante 2 siglos superó al promedio mundial. Esto se explica por las tasas de natalidad, pero sobre todo por la inmigración. La llegada de extranjeros suele tener un efecto muy destacado en la demografía, incluso más que el que puede suponerse con la cuenta simple de sumar nuevas personas. Está estudiado que los inmigrantes suelen contribuir a aumentar el número de nacimientos. Además, muchas veces los inmigrantes producen el efecto de bajar la tasa de mortalidad, ya que son jóvenes los que suelen migrar y con condiciones de salud relativamente satisfactorias. En definitiva, podemos ver que Sudamérica, en relación a otros continentes, partió de una base muy baja después de la colonización, lo que ayuda a entender la baja densidad actual. A partir del siglo XIX, con la independencia y luego con la consolidación de los estados nacionales, se atrajo población de otras latitudes y se logró cierto crecimiento poblacional. Algunos de los países tuvieron políticas activas para atraer personas, ya que estaban muy despoblados. Es evidente el caso de Argentina. No solo en su constitución se especifica que se garantizan derechos para todos los hombres del mundo que quieran habitar el país, sino también que se vio en la práctica. Tal es así que en 1914 el 30% de los habitantes del país eran extranjeros. De esta manera, al iniciarse el siglo actual, la población de Sudamérica ya había recuperado terreno y se encontraba cerca de la marca anterior a la colonización. A partir de ahí se produjo una leve caída, ya que se había superado la transición demográfica. Y otras regiones como África y Medio Oriente tuvieron una natalidad mucho mayor. También hay cuestiones políticas y económicas que explican el fenómeno. La región ha atravesado muchos periodos de inestabilidad en ambas áreas, por lo que no se hizo atractiva para extranjeros. Y al mismo tiempo, muchas personas han decidido emigrar hacia otros países que ofrecían mejores posibilidades. De la mano con esta cuestión, tampoco se generaron condiciones de infraestructura para soportar mucha población de manera funcional. Sí, esto se desprende de lo que veíamos al principio. Enormes extensiones de tierra casi vacías conviven con gigantes megalópolis. De hecho, es una de las regiones más urbanizadas del mundo. Con excepción de Guyana, todos los países sudamericanos cuentan con una urbanización mayor al promedio mundial. Esto se explica por dos factores. Por un lado, en algunos países se establecieron latifundios, enormes porciones de tierras en manos de pocas personas, por lo que no sobraban oportunidades en el mundo rural. De esta forma, muchas regiones interiores de los países quedaron olvidadas, sin infraestructura ni servicios. En esas condiciones, muchas personas de bajos recursos encontraron que era mejor migrar a las grandes ciudades, en donde también era difícil la inserción, pero era más probable tener algunos servicios básicos y posibilidades de desarrollo. Para evitar este efecto de migración hacia las grandes ciudades, varios países europeos tuvieron políticas activas para fomentar el crecimiento de las ciudades intermedias. Se brindaron servicios y oportunidades para detener el flujo a las principales metrópolis. Pero esto requirió niveles de planeamiento e inversión que no estuvieron presentes en Sudamérica. Y por eso nos encontramos hoy con tantas grandes ciudades, en muchos casos abarrotadas. Todos estos argumentos pueden servir para entender el fenómeno, aunque no explican la diferencia con la región de América Central, que está muy cerca. Con una historia y cultura común, los países centroamericanos han tenido un peso demográfico muy superior a los del sur del continente en términos relativos. En principio, podemos ver que en esta parte del mapa no nos encontramos con las enormes e inhóspitas regiones del sur. En el centro de América hay poca superficie y casi todas las regiones son más habitables. Además, rodeada por dos grandes masas de agua, casi siempre estamos cerca de la costa y de un puerto, lo que favorece el comercio y las conexiones. Por otro lado, las menores distancias han simplificado el desarrollo de la infraestructura y las comunicaciones. Sin embargo, es evidente que la región no ha escapado de la inestabilidad política o económica, aunque cada país ha tenido recorridos distintos. Por último, nos gustaría conocer tu opinión. ¿Te parece que Sudamérica tendría que ofrecer incentivos para aumentar su población? ¿O esto no es un problema? Déjanos tu comentario más abajo. Y no te olvides de que en la descripción te dejamos el enlace para aprovechar el descuento especial de CyberGhost para los seguidores de este canal. Hasta la próxima.